La gente se conoce por los frutos, por el fruto. El árbol bueno solo da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Fuimos creados para ser como Cristo y esto lo llamamos en la iglesia discipulado. Es uno de los propósitos que enseñamos en la iglesia. Yo fui hecho para ser como Cristo. Una vez que usted está en la familia de Dios, que es un propósito, una vez que usted experimenta el compañerismo, todo esto es el segundo propósito, ser parte de la familia de Dios y el compañerismo y la adoración. Dios quiere que usted pase el resto de su vida desarrollando las características que tiene un miembro de la familia de Dios. Él quiere que usted y yo lleguemos a ser como Cristo, hasta que lleguemos a la altura, a la profundidad, a la anchura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay mucha confusión, hermanos, en las opiniones de hoy con respecto a cómo nos cambia Dios. ¿A cuántos Dios los ha cambiado aquí? Espero que haya habido un cambio. ¿Se acuerda un himno que decía hace muchos años, ahora que estamos en los himnos de la polilla hoy? Hubo un cambio. ¿Se acuerda? Cuando Él me bautizó, hubo un cambio. ¿Alguien se acuerda de ese himno? Hubo un cambio cuando Cristo vino a mí. ¿Y se acuerda, Marvin? 42 años de convertidos en la campaña de Sanidad Divina. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando Cristo vino a mí. Ciertísimo. Nadie puede decir que tiene a Cristo en su corazón y seguir siendo el mismo. Ahora, ¿cómo nos cambia el Señor para llegar a ser como Cristo? Algunos dicen que lo que tengo que hacer es confiar en el Señor. ¿Quiere que Dios lo cambie? Confíe en el Señor. Solo confiar y entonces Cristo me cambia. Otros dicen que si algo va a ocurrir tiene que depender de mí, como algunas cosas en el mundo. Pero en cuanto a los cambios espirituales, las dos cosas tienen que darse. Yo tengo que confiar en el Señor porque Dios hace una parte, pero también yo tengo que poner de mi parte. Para que haya un cambio, para que yo sea como Jesús, van a haber dos elementos que se mezclan. Uno, lo que Dios hace, y otro, lo que Cristo hace. Una familia se fue de la iglesia, bueno, dos personas bautistas, porque estaban enredadas y se enojaron conmigo, porque yo digo que Dios es el que nos santifica. Ahora, dentro de lo otro, también yo tengo que poner de mi parte. La Biblia dice buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso no lo hace Dios, eso me toca a mí. O sea que hay cosas en la santidad que a mí me tocan y hay cosas en la santidad que a Dios le tocan. Dios nos santifica, pero mi parte ¿cuál es? Apartarme para Dios. Eso es lo que a mí me toca en lo que es la santidad. Ahora, como vamos a ver en esta sesión, hermanos, hay una asociación entre estas dos cosas para ser semejantes a Cristo. Hay una en que Dios pone de su parte y hay otra en que yo, como cristiano, hijo de Dios, tengo que poner de mi parte. Filipenses 2, del 2 al 13, lo tiene en su bosquejo y también está en la pantalla, dice: lleven a cabo, nueva versión internacional, su salvación con temor y temblor. ¿A quién le toca? A nosotros. Cuídenla, háganse cargo. Pues Dios es quien produce. Vea que primero dice que nosotros hagamos algo y después dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que Él cumpla su buena voluntad. Hay una parte que hace Dios, pero hay otra cosa que yo tengo que llevar a cabo. El 13 dice: porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada, y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Si nos damos cuenta, ahí hay dos frases para explicar la asociación que estoy diciendo de los cambios que Dios hace. Número uno, lleven a cabo. ¿Quién lleva a cabo? Nosotros. Y cuando dice produce, ¿quién produce? Dios. No sé si lo tiene para rellenar, yo creo que no lo puse. Nosotros llevamos a cabo el cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que apartarnos de ciertas cosas, tenemos que dejar de hacer otras. Y Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer eso, de acuerdo a su buena voluntad. Llevar a cabo nosotros y produce Dios, Marcos. Los dos tenemos que ver en los cambios que tenemos. Entonces nosotros llevamos a cabo en lo visible, pero Dios lleva a cabo en nuestro interior, en lo invisible. En nuestro interior, en lo invisible, Dios es el que trabaja. En lo que es visible, nos toca a nosotros llevar a cabo. Por ejemplo,
Dios nos pone buenas obras. Recuérdense que nadie es salvo por las buenas obras. ¿Estamos bien? No hay nada que yo haga por lo cual sea salvo. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque si no la gente andaría: "Ay, yo soy salvo, todo lo que he hecho, tan bueno que soy, tan lindo". No. Pero una persona que es salva, que tiene al Señor, tiene que hacer buenas obras. Un cristiano que no haga buenas obras no sirve para nada, porque la Biblia dice: buenas obras preparadas de antemano para que caminemos por ellas. Todo cristiano, Dios preparó buenas obras en su camino para que camine por ellas. Se le va a aparecer gente en la calle para que usted le ayude. Se le va a aparecer gente en la calle tal vez pidiendo comida. A usted no le importa si el esposo es un borracho, si hay niños, usted dé lo que tenga que dar. "Pastor, pero no tengo mucha comida". Bueno, compártale un gallito del que ya tiene cocinado, y como la viuda, échese a morir. Pero nadie es tan pobre como no dar. Tengo que hablar de esto. La generosidad es parte del ADN del cristiano, hermanos. No está en el fruto del Espíritu, pero un cristiano tiene que ser generoso, porque teniendo abrigo y sustento, dice la Biblia, estemos contentos con esto. Fue lo que yo hablé, el contentamiento, la tercera predicación, la segunda. Todo cristiano tiene que ser un cristiano contento con todo lo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mi casita, gracias a Dios. "Ah, pastor, pero yo alquilo, no es mía". Pero ¿y quién le repara la plata para alquilar? Y si está alquilando, cuide la casa. "Es que no es mía". Mientras esté ahí, usted es el reflejo de lo que está ahí. Cuídela. Hay gente que es peor. Hay gente que el suegro, lo que yo he tenido la experiencia, el suegro les presta la casa para que no paguen. Entonces se jodió el servicio y yo no arreglo nada. Yo no voy a meter plata en esta casa que no es mía. No seas tan yegua. Yo le digo: pero usted no está sirviéndose de esto, no se está ahorrando la plata del alquiler. "Ah, no es mía", usted la está usando. Mientras tanto, usted tiene que usarla bien. "Ay, yo no arreglo el techo", dijo otro, "porque no es mía". Pero usted lo está usando. Usted prefiere que se caiga el agua por las goteras. ¿Y cuál goteras? A veces son chorros. Y todavía aguantarse una mujer habladora, que es peor que una casa llena de goteras, dice la Biblia. Tóxica. Y con razón, tóxica y con razón es lo peor que puede existir. Una tóxica sin razón es terrible, pero si tiene razón, hermano, llame al 911. No se consigue por obras, pero todo cristiano tiene que hacer buenas obras. Por ejemplo, cuando usted realiza ejercicio físico, usted no se provee de un cuerpo, usted lo que hace es cuidar el cuerpo, formar el cuerpo, pero el cuerpo usted no lo hace porque haga ejercicio físico. Ya usted tiene un cuerpo, flaquito, gordito, como sea, pero usted con el ejercicio físico, usted lo que hace es para desarrollar el cuerpo que ya tiene. ¿Estamos bien? Un granjero trabaja la tierra y la cultiva, pero no para hacer tierra, sino para aprovechar la tierra. No sé si tiene eso para rellenar. No importa. ¿Qué importa? Eso es importante saberlo. Ustedes no lo tienen en el bosquejo. Un granjero cultiva la tierra, pero no para desarrollar la tierra, sino para cultivar, para trabajarla. Entonces, la frase "su salvación", hermanos, Pablo está hablando de una asignación individual. Nadie puede crecer por usted. Usted crece por usted mismo. Usted pone de su parte y Dios pone de su parte. Ahora, la frase que está ahí, "con temor y temblor", ¿qué significa? No es que le tengamos miedo a Dios. El temor es reverencia. El temer a nuestros padres es respeto, es reverencia. Cuando usted valora algo, cuando usted tiene algo de suma estima, la salvación tiene que tenerla de suma estima. La Biblia dice que no descuidemos nuestra salvación. ¿Por qué la Biblia dice que no descuidemos nuestra salvación? Porque aquí creemos que la salvación se pierde. Hay gente que no cree que se pierda, está bien, pero yo no puedo creer que usted pueda andar en borracheras, tomando guaro, estar con una mujer que no es su esposa y se muere y va para el cielo, porque usted aceptó al Señor. ¿Sabe que hay mucha gente que conocemos así, familiares de hermanos, que así creen? O sea, el tipo andaba violando y todo y está en el cielo porque una vez chiquitillo aceptó al Señor.
Es más, en una de esas fechorías fue que se lo apiaron. No puedo creerlo, hermanos. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Usted no tiene que cuidar el Parque Santana. ¿Quién se va a robar el Parque Santana? Son los super amigos para eso, hermanos, que hacen un hueco y se llevan el parque. En la vida real, nadie se roba un parque, nadie se roba el kiosco a la abuela, ¿verdad? Son cosas que no hay que cuidar. Se cuida lo que se pierde o lo que se pueden robar. El libro de Apocalipsis dice que perseveremos hasta el fin, porque si no, pasan muchas cosas. Va a quitar nuestro candelero y la otra va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y en el libro de la vida están todas aquellas personas que van a ser salvos. En lo que debiéramos tener temor, hermanos, es a poder fracasar en esta asignación que nos ha dado. Ahora, hermanos, Dios produce en ustedes y nos va a dar el deseo tanto de querer hacer como de hacerlo. ¿Cuántos quieren cambiar? Bueno, Dios le puso eso. Usted tiene que cambiar, tiene que orar más, tiene que dar un vuelco a su vida. Eso se lo puso Dios. Y el poder hacerlo también Dios se lo da. Él pone tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Ahora, con esto en mente, hermanos, que hay una parte de Dios, que hay una parte que es de nosotros. Hay 3 herramientas que vamos a ver hoy que Dios usa para hacernos más como sus hijos de Jesucristo. ¿Qué son las cosas que Dios usa? La parte de Dios para hacernos como Cristo. Número 1, la primera herramienta que Dios usa para hacernos más como Jesús es la Biblia. La Biblia. La primera herramienta que Dios usa para hacernos más como Jesús es la Biblia. Póngalo allí. En 2 Timoteo 3:16, apréndaselo. Si se ha aprendido Juan 3:16, apréndase 2 Timoteo 3:16. Es el mismo versículo, nada más que en 2 Timoteo. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo, es el mensaje de Dios. Una de las cosas que vamos a ver es si podemos confiar en la Biblia. Porque no es nada más que un libro, porque el papel aguanta lo que le pongan. No, la Biblia es diferente. La Biblia cambia vidas. La Biblia dice cosas que la ciencia no pudo poner, hermanos. La Biblia decía hace más de 3000 años que la tierra era redonda. Isaías decía, tú que te sientas en la redondez de la tierra. Sin embargo, Cristóbal Colón, hace apenas 500 y un poco de años, decían que la tierra era plana. Se supone si hace 500 años decían que la tierra era plana, alguien que escribió hace 3000 años tenía que haber dicho que era llena de picos y plana y hecha leña. No, la Biblia dice, porque es la palabra de Dios, y se seca la hierba y se marchita la flor, tú que te sientas, dice Job, sobre la redondez de la tierra. La Biblia es científicamente cierta, históricamente cierta, proféticamente cierta. Lo primero que Dios usa para hacernos como Jesús es la palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo es el mensaje de Dios. Y todo es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para eso es la Biblia, para preparar a la gente para servirle, para exhortarla, para corregirla y para ayudarle y mostrarle cómo debe vivir. La Biblia es la que nos enseña cómo ser, como Jesús. Si quiere tomar en serio todo lo que concierne a un cambio para ser como Jesús, necesita sentarse y leerse la Biblia. Hermanos, si va a comentar algo, coméntenoslo a todos, estamos aquí. Si usted pasa hablando todo el culto, no va a entender nada. ¿En qué? Llevar a cabo y producir. Ok, si le faltó ahí, llevar a cabo y producir. Si quiere tomar en serio, hermanos, siga la Biblia. La Biblia es la que le dice cómo llegar a ser como Jesús. Estudie, memorícela, medítela y empiece a interiorizarla y a ponerla en práctica. Hay gente que conoce mucha Biblia y no la pone en práctica. Entonces, lo más que puede obtener de la palabra en su vida, a lo más que usted puede llegar a aspirar es a tener un cambio. La Biblia produce cambios en la gente. Cuando lo ponemos en práctica, nos prospera y hace, según Josué, que tengamos éxito. A veces la gente me dice, pastor, es que vieras que yo oro y no tengo fe. Todavía ayer me lo decía un hermano, necesito hablar con usted. Ok, dígame una cosa, ¿cuántos algunas veces han pensado eso en cuanto a un problema? No sé, estoy y no tengo fe. ¿Alguien ha pensado un poco eso? Necesita leer más la Biblia.
La Biblia dice en Romanos 10:17, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Necesita fe? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Si usted oye mal la palabra, hermanos, usted va a tener más fe, va a ser una mujer de más fe. Cuando usted pierde la fe, hermanos, usted está falto de palabra, entiéndalo. Si a usted se le baja el azúcar y lo tiene en 60, necesita un poquito más de azúcar. Y si le pasa a las mías, que es muy dulce, necesita menos azúcar. Usted tiene que regularlo y medirse, no tenemos con qué medirlo. La única manera en que podemos hacerlo y equivalente es, si estoy perdiendo mi fe, estoy falto de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces hay dos cosas que necesitamos recordar acerca de la Biblia. En primer lugar, número uno, acerca de la Biblia, el plan de Dios se fundamenta en la palabra de Dios. El plan de Dios no está fundamentado en lo que un pastor inventó, ni una nueva revelación. El plan de Dios se fundamenta en la palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, y yo voy a obtener lo que la palabra de Dios dice que yo voy a obtener. Simple. El plan de Dios se complementa, se fundamenta en la palabra de Dios. Un pastor dijo, cuando usted abre la Biblia, Dios abre su boca, y cuando usted cierra la Biblia, Dios cierra su boca y deja de hablarnos. Por medio de los mandamientos y por las escrituras, hermanos. En la Biblia aprendemos el plan de Dios para nosotros. Escudriñad las escrituras porque les parece que en ellas hallaréis vida y ellas dan testimonio de mí. Lo segundo acerca de la Biblia que tenemos que recordar es que el plan de Dios, ponga atención a esto, nunca contradice la palabra de Dios. Voy a esto. Hoy oigo profetas y oigo apóstoles diciendo que aunque la Biblia no lo diga, yo lo digo. Mentiras. La Biblia lo que me enseña, David, es que si alguno habla, hable de acuerdo a lo que está escrito, no de acuerdo a lo que yo siento, porque los sentimientos cambian. Si yo veo a una muchacha muy guapa pasar ahí, puedo sentir que no soy casado, pero vea, soy casado. Los sentimientos, hermanos, no pueden marcar nuestra manera de vivir. Pastor, es que yo siento tal cosa. Está en contra de la Biblia, hermano. ¿Cómo se me dice usted eso? Un hermano oraba así. Hay oraciones que Dios no contesta, hermanos. ¿Cuántos lo sabían? Cuando van en contra de la voluntad de Dios, Dios no contesta esa oración. Y en la campaña de Sanidad Divina, Marvin, había un negrito que decía, Señor, que se muera la esposa del vecino para que se venga conmigo. No, número uno, Dios no quiere que se muera el vecino. Dios no va a matar al vecino para darle a usted la esposa. Y si la esposa no le gusta a usted, por feo, va a tener que venirse con usted. El plan de Dios y la Biblia, perdón, el plan de Dios, lo que Dios dice nunca va a contradecir la palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Nosotros, como decía Juan Wesley, somos hombres y mujeres de un solo libro, de la palabra de Dios, hermanos. Es que hay gente que dice, es que pastor, es que siento que esta es la voluntad. Vea, una vez llegó un doctor aquí que lo traje y estuvo varias veces, un señor muy gordo que venía. Y para el tercer viaje me llegó con una hondureña y a mí me empezó a oler como a Satanás. Uno tiene una malicia indígena. Si no tiene discernimiento de espíritu, dice el finado Parmenio, hay malicia indígena. Y me enseñó, me empezó a oler como a diablo esa vaina, como a azufre. Y así lo llamé y le dije, hermano, dígame una cosa, ¿quién es esa hermana que viene con usted? Porque ya se veía feo. Y me dice, ya tan tonto, es mi ayuda idónea espiritual. O sea, es su esposa. No, me ayuda idónea espiritual. El sinvergüenza ya me había enseñado las fotos de la doña. Pero a la doña no le gustaba salir con él en misiones. Y quién sabe ni por qué. No, de mañosiento era mañosiento, ¿eh? Y él ahora andaba con una ayuda idónea espiritual. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Y que iba a venir aquí, digo, no quiero que se vuelva a arrimar, ni que me llame, ni que lo lleve a la iglesia, ni nada. Como mi ayuda idónea espiritual, eso no existe. Mi ayuda idónea espiritual es mi esposa. No hay otra cosa. Hay gente que viene a uno con un montón de sentir. No, yo siento un montón de cosas, hermanos. Pero nunca contradice la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Está bien, hermanos? No me puedo ir por lo que yo sienta, porque la voluntad de Dios nunca va a contradecir la Biblia. Dios nunca contradice su palabra.
Si lo dice la palabra, decía Parmenio Medina, si ludi de fati, ponle fin. Eso era mentira, yo no sé cuál era el que hablaba latín ahí. Pero él decía, si lo dice la patada, póngale la firma. Yo digo, si lo dice la palabra, no la patada, póngale la firma. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Entonces, Dios nos hace como Jesús a través de su palabra. Aunque yo sienta que es lo correcto, podría esto ser verdad y podría no ser verdad. La mayoría de las veces los sentimientos mienten. Yo puedo obtener sentimientos de la tele. ¿Cuántos han visto una peliculita y más ahora con Netflix y más de una que ni conozco y llegan llorando inspirados? Llorando porque vieron en la tele. Yo puedo sentir muchas cosas de la tele, puedo sentir muchas cosas de Netflix, hermanos, pero debemos confiar siempre en la palabra más que en nuestros sentimientos, porque la palabra se seca la hierba y se marchita la flor y nunca cambia, pero nuestros sentimientos pueden cambiar de la noche a la mañana, hermanos. Amén, hermanos. La razón por la que muchos cristianos vienen confundidos toda la vida es porque no conocen la palabra de Dios. Y cuando conocen la palabra de Dios, predicó la hermana Jenny ayer, cuando yo sé oír la voz de Dios, entonces conozco la verdad y la verdad me va a hacer libre. Amén, hermanos. Lo segundo que Dios utiliza para hacernos más como Jesús, la segunda herramienta que Dios utiliza es el Espíritu Santo. Recuerden que hablamos como introducción que primero Dios nos ayuda y que también nosotros ponemos de nuestra parte. Ahora, ¿cómo Dios nos ayuda a ser como Jesús? Por medio de su palabra y segundo, por medio del Espíritu Santo. Cuando usted se compromete con Cristo, hermano y hermana, Jesús pone el Espíritu Santo dentro de usted. Una persona que se ha encontrado con Cristo tiene que tener al Espíritu Santo dentro de usted. Nosotros que nacimos en un segmento pentecostal, nos hicieron creer por años que el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí se acuerda? Yo le hablo de hace 44 años que me convertí al Señor. Y casi que lo obligaban a uno a hablar en lenguas. Y peor cuando llegaron los coreanos, hermanos, a darle a uno el don de lenguas. Porque ellos le decían, repita, y era a través de repetir y repetir, era como decir, ¿con cuántas planchas? A plancha, pancha, Pablito con un clavito, un Pablito con un clavito. En coreano. Claro, usted terminaba hablando gringo, japonés, ruso y todo lo demás. Pero Pablo dice en el libro de Corintios que no todos hablan lenguas. Es más, él lo dice de manera de pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Entienda esto? ¿Todos profetizan? No, sino que a cada uno le da el don de acuerdo a como el Espíritu Santo quiere. Pero se supone que una persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, porque algo tiene que gobernar nuestra vida, o es Dios o es el diablo, así lo decía ayer Jenny. Si a usted no lo gobierna Dios, lo gobierna el diablo. Cuando ellos dijeron que eran que ellos eran hijos de su padre Abraham, el Señor les dice Jesús, y vea lo que les dice ahí, nosotros no somos hijos de fornicación, dicen los judíos. Le están mandando leñazo a Jesús, porque para muchos judíos Jesús era hijo de fornicación. Eso de José, no, ya María había salido embarazada. Le están volando a Jesús, acusándolo de fornicación, hijo de fornicación, y dicen, nosotros no somos hijos de fornicación como usted. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, sabemos. Y dice Jesús, ese cuento no es así, porque si fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Qué duro eso. Hermano, perdóneme, pero el que hace las obras de Satanás, anda en borracheras, en adulterio y fornicación, es un hijo del diablo. Porque las obras del diablo hacen. Porque esas son las obras de la carne, pero las del Espíritu son. ¿Me voy a entender, hermanos? El fruto del Espíritu. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, les da una nueva vida, un cambio, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo dentro de usted le da el poder para cambiar, para dejar sus malos hábitos, para que aquello que usted quiere arreglar en su vida lo arregle, y no solo quiera arreglarlo, sino que lo arregle a fin de agradar al Señor. Nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y responder en las situaciones de la misma manera en que Jesús lo haría. Cuando usted quiere hacer algo, diga, Jesús haría esto. Es lo que Jesús haría. En 2 Corintios 3:18 la Biblia dice
gracias a Dios, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Cómo nos parecemos más a Dios? ¿Cómo nos parecemos más a Cristo? Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Usted no puede parecerse a Cristo si el Espíritu Santo no está en ustedes. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros la que nos hace como Cristo. Recuerde que estamos hablando del ADN del cristiano. Todo cristiano tiene que llegar a ser como Cristo y está en un camino de perfección para ser como Cristo. La palabra perfección en la Biblia para los individuos. La gente dice perfecto solo Dios, pero la Biblia dice que seamos perfectos. Ahora, ¿cómo equilibramos eso? Por mucho tiempo a mí eso me golpeó hasta que un día predicamos. La palabra perfecto allí es completo, maduro, teleios en griego, teleios, teleios, significa maduro, completo. Y la palabra teleios en griego es algo que sirve para lo cual fue creado. Me compré este vasito, vieron que es más pequeñito, es barato, hermano, en Walmart vale 1500, pero sirve para lo que fue hecho. Es más pequeñito que el que tenía, está más fino y sirve para mantener un poquito caliente el té. Él es teleios para lo que fue hecho. Esta computadora es perfecta, teleios, completa, porque sirve para lo que fue hecha. Este reloj es teleios, ya le cambié la batería 1 o 2 veces, pero sigue funcionando. Quiere decir que sirve para aquello que fue hecho. Este micrófono es teleios, es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque sirve para lo que fue hecho. Usted me oye desde atrás sin yo gritar, gracias a que tengo un micrófono que sirve para amplificar la voz y amplifica la voz. O sea, sirve para lo que Él fue hecho. Por eso Pablo dice en Filipenses, hasta que logre alcanzar aquello para lo cual yo fui hecho. No que ya lo haya alcanzado, pero todos los días camino para alcanzar aquello para lo que fui hecho. Yo no soy Cristo, no soy como Cristo, pero todos los días camino y me estiro hacia adelante para ver si logro ser como Cristo. Cuando tengo que actuar, trato de actuar como Cristo lo haría. Quiero ser generoso como Cristo lo haría, aunque nunca le voy a ganar. La verdad es que no puedo picarme con Cristo porque no puedo, pero sí tengo que tratar de ser como Cristo, gracias a la acción del Espíritu Santo que está en nosotros, porque el Espíritu, y me habla del Espíritu de poder que resucitó a Cristo entre los muertos, es el que está aquí transformándome para que yo llegue a ser como Cristo. Alguien dice, aló, para cada vez parecernos más a Él, hermanos. El plan de Dios es decirnos cuánto tenemos que cambiar al revestirnos de Él y del poder. Dios viene juntamente, la Trinidad, a vivir en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Lo que pasa es que no siempre cooperamos con el plan de Dios para nosotros. Y aquí vemos la tercera herramienta. La tercera herramienta que el Señor hace para que nos parezcamos a Jesús, que es el tercer propósito por el cual fuimos creados, es las circunstancias. Dios usa la palabra, usa el Espíritu y usa las circunstancias para que seamos como Jesús. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana pasada? ¿Cómo desarrollamos el fruto del Espíritu Santo? Algunas de sus partes, algunos de sus gajitos, cuando somos puestos en situaciones contrarias a ellos. ¿Cómo desarrolla usted la paz? Cuando tiene, y el Señor le pone gente que es que, oiga, cuesta tener paz con estos individuos. Anita, que trabaja con gente, el que trabaja con gente sabe lo que es eso. ¿Cómo desarrolla usted el gozo? El Señor nos pone con gente y circunstancias, hermanos, que es que nos quitan. Yo venía contento, yo venía pura vida, pero es que... Entonces así desarrollamos el gozo, ¿verdad? ¿Cómo desarrollamos la paciencia? El Señor nos pone pruebas. Y entonces la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Así que nunca le pida a Dios paciencia. Es más, nunca le pida nada del fruto del Espíritu. Usted tiene que producirlo. Usted nunca ve un par de mangos sudando la gota gorda diciendo, ay Señor, dame mangos, dame mangos, dame mangos. No, porque el palo de mangos naturalmente fue hecho para tener mangos. El Hijo de Dios naturalmente fue hecho para que tenga paz. Dios lo pone a situaciones adversas para que tenga paz, para que tenga gozo, para que tenga paciencia, para que sea bueno, bondad, para que sea amable, benignidad. El cristiano tiene que ser amable. ¿Cuántos lo sabían? Cualquiera que vaya a una tienda, al banco, al seguro, aunque cuesta encontrárselos. Qué lindo es encontrarse con una persona amable. Usamos el término amable, pero ¿sabe qué significa amable? Significa alguien que puede ser amado.
Una persona amable, en otras palabras, es alguien que se da a querer. Nos trata tan bien que nosotros en una tienda preferimos a que se desocupe esa persona, pero que me atienda ella o él, porque me atiende como a mí me gusta, me siento bien. Hoy el comercio tiene que volver a ese servicio al cliente. Ya el Lagar lo entendió, ya Más por Menos y Walmart lo entendieron, y dice atrás un chaleco: estamos para servirle. Y usted pregunta: ¿dónde están los hongos? Venga por acá, con mucho gusto, y casi lo llevan a uno de la mano donde están los hongos. ¿O solo a mí me pasa? El Lagar: necesito un tubo así, venga para acá, con mucho gusto, o aquí, el pasillo 5, allá al frente a usted. En Estados Unidos, por eso ahora hay más cajeros automáticos. En Estados Unidos hay, o en un Walmart grandísimo, hay uno, si acaso, un cajero, máximo 2, todos son un montón de cajeros automáticos, para que usted sea automático, sí, para que usted pague. Pero usted le dice, de feria la mayoría de latas que venden son Great Value, y todas son del mismo color. Las aceitunas, los hongos, los garbanzos, y todos son del mismo color las latas. Y le decimos: dígame una cosa, necesito garbanzos. Y dice: por allá, por el 5.º pasillo. Y estoy allá al final donde están los artículos de pesca, pero se me ocurrió comer garbanzos cuando estaba viendo lo de pesca, y me mandan allá, y yo llego y no encuentro nada, no, que todo es igual. Hermano, estamos bien en Costa Rica. En Costa Rica viene la gente y lo lleva a usted enfrente y le dice: aquí están. Y le hacen honor a eso que dice: estoy para servirle. Y ya el Lagar lo está haciendo. ¿A cuántos les gusta eso? Y yo como cristiano, ¿qué tengo que practicar, hermanos? Caminar una milla extra, claro que sí, con mucho gusto. Yo veo a alguien varado, hermano, yo sufro por atravesado más bien, pero yo veo a alguien llorando y yo me le voy acercando poco a poco, así me dice: ¿me está llorando? Para ver si puedo orar por él o por ella, por zapazo. Y yo veo a alguien varado, Mario, y yo quiero ver si le puedo ayudar. Y un día eso llegó un hermano ahí con el tapón del agua, estaba esperando que se enfriara el carro para ponérselo, para ver si aguantaba para ir a Santana. Y digo: pues yo lo puedo llevar a Santana para que usted compre el tapón, zapazo. Eso es para la gente, pero es que el cristiano fue hecho para servir, hermanos. Perdón, hermanos, un cristiano que no sirva, no sirve para nada. El cristiano fue hecho para servir. Ahora, pasamos 23 horas de las 24, eso que leamos la Biblia 1 hora por día, expuestos a las circunstancias. ¿Estamos bien? Si usted lee la Biblia 1 hora por día, 23 horas pasa expuesto a las circunstancias. Hasta medianoche lo puede levantar un temblor. ¿A cuántos los movieron a las 11 de la noche un día de estos? Y usted se levanta: ¡ay, hijo del padre! Mentando la madre. No. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Entonces, si pasamos más expuestos a las circunstancias que a la Biblia, ¿cuál cree usted que es el medio que Dios usa para hacernos como Jesús más? Las circunstancias, la vida. Y usted le va a enseñar a sus hijos que cuando le dieron un vuelto de McDonald's, usted va y lo devuelve, y no como dijo un chavalo que venía aquí a la iglesia: ¡qué idiota!, le dice a Donald. Desde allá atrás se oyó durísimo, porque Donald está dando el testimonio que le habían dado una plata de más limpio, y fue y devolvió al señor del súper el vuelto, y ella dice: ¡qué idiota! Hermano Abelardo, hay gente que piensa eso. Me acuerdo de un hermano Campos en la asociación que había devuelto el tío de Marlon. Trabajaba en la Mercedes-Benz y se encontró un maletín, yo no sé con cuántos millones. Y él fue y vio la identificación del hombre y fue y se lo entregó. Porque eso hace un cristiano. Usted lo oyó bien lo que acabo de decir. Dios usa más las circunstancias que la Biblia, porque pasamos más expuestos a circunstancias. Hermano, y ese señor llamó a la Mercedes-Benz diciendo la clase de empleado que tenían ahí. Y todavía así le dio como 250,000 colones. Le aseguro que esos 250,000 colones a él le rindió más que si se hubiera dado los varios millones del maletín que se encontró. Yo lo creo. Es mejor la mesa en que hay frijoles, pero hay paz,
que en la que hay buey engordado, pero hay discordia y Satanás está ahí cenando con uno y sacándole la lengua. Y vieras cómo ha sido prosperado este hombre, tiene ahora varias propiedades y todo. ¿Sabe por qué? Porque él se dio a conocer como un buen hombre y un buen nombre, y la Biblia dice que es mejor el buen nombre. Ese es un cristiano, y a partir de ese momento yo lo conozco como un ser honrado. No solo porque diga que va a tal iglesia, como más de uno que dice, llega al trabajo y dice, ay, yo soy cristiano y yo soy evangélico. Y digo, sí, es el que más miedo me va a dar, mejor no lo contrato. Nunca diga que usted es cristiano. Hay gente que parece que le quieren sacar el uso a eso, hermano, y sacarle el jugo. Demuestre que usted es cristiano. El cristiano por los frutos se conoce, es como el sustagen, se conoce por su acción. Entonces Dios usa más las circunstancias que la Biblia. Utiliza los problemas, las presiones, las dificultades y el estrés para moldearnos y formar nuestro carácter. La Biblia dice en Romanos 8:28, ¿lo conocen? Y el 29, en la versión internacional dice, ahora bien, no es que todo ayuda para bien. Esa es la interpretación, está mal en la Reina Valera. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Esa silla ayuda para bien a los que aman a Dios, porque todo ayuda para bien. Esa luz ayuda para bien a los que aman a Dios. No, lo que dice es, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. O sea, Dios hace que las cosas malas sirvan para bien a los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a Él, los predestinó para ser transformados a imagen de su Hijo. Dios nos predestinó antes que naciéramos para ser transformados a imagen de su Hijo, para que fuéramos sobre Jesús. ¿Cómo hace esto? Haciendo que todas las cosas que no sucedan, buenas o malas, nos sirvan para bien. Dios hace que las cosas que nos pasan sirvan para bien. Todo, bueno o malo, porque no todo lo que nos pasa es bueno. Pero Dios hace como cuando hacemos el queque, lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Usted agarra un queque y tiene que ir a comprar harina, ¿verdad? Un queque sin harina no sirve. Mantequilla, naranja, huevos, azúcar, aceite, polvo para hornear. Sí. Usted agarra eso y comas el polvo para hornear solo, ¿cómo sabe? Pero un queque lleva polvo de hornear. Cómase unas 3 cucharadas de harina y se va a quedar pegado, se puede morir. La mantequilla más o menos, pero ¿alguien se ha comido alguna vez una barra de mantequilla entera, así seguido? Sin nada, sin pan ni nada. El aceite, se ha tirado una copita de aceite, ok, todavía la naranja. Ese es Dios. Todos los elementos para hacer un queque, un pastel, individualmente, hermanos, tal vez no saben bien, así son las cosas buenas y malas que nos pasan. Pero una vez que usted lo revuelve y lo pone a hornear, hace un queque riquísimo. Eso es lo que Dios quiere decir en Romanos 8:28. Él hace que todas las circunstancias que vivamos sirvan para nuestro bien. Y de lo malo y de la mantequilla y todo aquello que individualmente sabe feo, Dios lo junta, lo revuelve y hace que sirvan para nuestro bien, bueno o malo. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen de una gran variedad de cosas. Primero, de nuestra naturaleza pecaminosa caída. Segundo, de un enemigo que tenemos, el diablo. Y tercero, la mayoría de veces viene de malas decisiones que usted y yo tomamos. Como predicamos acerca de Jonás, Jonás estaba pasando una tormenta que él mismo provocó. ¿Qué dijimos de Tomás? De Jonás? La mayoría de las tormentas que usted y yo estamos viviendo, nosotros las hemos provocado. William dijo hace años, y yo lo utilizo igual porque me encanta la pesca: el que enreda las cuerdas, las desenreda solo. Porque a los que somos fiebrudos para pescar, nos gusta estar pescando, no desenredando cuerdas. Miren, hermanos, a mí se me enreda una cuerda, se pegó o se metió por un montón de lados. ¿Sabe qué hago yo? Saco el cuchillo y le hago ras de una vez. Mientras que yo me pongo a desenredar esa cuerda, ojalá el hilito delgadito y todo, las cuerditas trenzadas de la caña, pierdo todo el día de pesca. Y todavía quiere usted que se me ponga a desenredar la suya. Le presto mi cuchillita y córtela. El que enreda las cuerdas, las desenreda solos. La mayoría de cuerdas enredadas, usted fue el que las enredó. La mayoría de las tormentas que pasamos, yo las provoqué. ¿Estamos bien, hermanos?
Ahora, la realidad es que no importa de dónde vengan los problemas de su vida, Dios va a usarlos para su propio bien. Y lo hará si usted responde de la manera en que tiene que responder. Si Dios va a hacernos como Jesús, hermanos, esto es una realidad que hay que entender. Él va a llevarnos a través de todo lo que Jesús experimentó. ¿Jesús vivió soledad? Sí. ¿Jesús fue traicionado? Sí. ¿Jesús tuvo hambre? Sí. ¿Jesús lo malentendieron? Sí. ¿A Jesús lo trataron mal? Sí. ¿Y usted quién cree que es mejor que Jesús? Si Jesús pasó por todo eso, hermanos, si al árbol verde, dice Jesús cuando va camino al Calvario, hicieron estas cosas, ¿qué será del seco? Si a Jesús no lo respetaron, si Jesús sufrió, usted va a sufrir como Jesús sufrió. Usted lo van a traicionar como a Jesús lo traicionaron. Y es la manera en que Dios nos va a hacer más como Jesús. Si Dios permitió que su hijo pasara por esas experiencias, Dios va a permitir que usted pase por malas experiencias. Pudiendo quitárselas, no se las va a quitar. Hermanos, si usted quiere que su hijo nunca llore, usted está haciéndole un mal a su hijo. Su hijo tiene que llorar. Su hijo va a llegar algún día que se cayó y se tropezó y se rompió la nariz, si no fue que alguien se le rompió. Su hijo va a jugar bola y se va a estrolar, un día le va a dar al suelo y va a venir llorando. Y no podemos evitar eso, hermanos. Porque cada vez que usted le evita los problemas a sus hijos, lo vuelve un inútil. Cada vez que usted, entre más cuidemos a los hijos, ¿se acuerdan de una predicación que dimos en la iglesia? Dios deja que juguemos con barro. Porque cuando Dios nos deja que juguemos con barro, agarramos más fuerzas, hermanos. Dígame una cosa, ¿qué dura más en la calle? ¿Un zaguate o ese perrito que usted le dice cuchi cuchi? Ay, hasta ahí, hijo perro, hijo de la gran, hijo de la gata. Hermanos, no hay gatijos ni perrijos, por favor. No sea así, hermano, invierta esa plata mejor en el ser humano. No es que lo descuide, pero vea lo que usted está gastando en perrijos y en gatijos. Inviértalo más en niños de la calle que están necesitando. Pero suelte ese perrijo suyo a la calle y verá que no ha caminado 200 metros cuando se lo levanta un carro y lo mata. No puede en la calle, lo han llenado tanto de cuidados que no puede sobrevivir solo. Si no, vea la dama y el vagabundo. El perro se enferma y usted le da atuncito especial. El atún sale más caro que el calvo. El atún para el gato y para mis sifus. En cambio el zaguate, come zacate y ya se curó el estómago. ¿Ha visto? Anda comiendo la basura y no se enferma. El perrito fino que usted tiene, usted le echa para allá y tuvo 3 crías y hubo que operarlo. Sale cariño. El zaguate tiene 12 crías. Todo. Oiga, lo agarra un carro, por eso dice lágrimas de mujer y renquera de perro, no hay que creer. Agarra un carro, lo atropella, sale renqueando y después está moviendo la cola a todos lados, hermano. Entre más cuidemos las cosas, más se echan a perder. Entre más tapemos a nuestros hijos y abriguemos, más se enferman. Por eso Dios nos deja pasar por las circunstancias, porque estamos más expuestos a ellos. Y para ser como Jesús, Dios usa la Biblia, el Espíritu Santo y las circunstancias. ¿Cuáles son las 3 opciones que nosotros tenemos que hacer o escoger para recuperar el proceso de crecimiento espiritual, para ser como Jesús? ¿Cuál es su parte en esta ecuación? Número 1, usted puede elegir lo que opina. Piense en lo que piensa. Puede elegir lo que opina. ¿Por qué? Piense en lo que piensa, porque lo que yo pienso me domina, pero yo puedo dominar mis pensamientos. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde está el corazón? Aquí. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamientos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque él mana la vida. La manera en que yo pienso, está la vida y la muerte, y ahí es donde yo confieso. Todas las órdenes las da el cerebro, no el corazón, hermanos. Una traducción más literal dice: ten cuidado con lo que piensas, porque tu vida es moldeada por tus pensamientos.
Todo empieza en su cabeza, hermanos. Lo que piensa determina cómo se siente, y cómo se siente determina cómo actúa. Yo actúo de acuerdo a cómo me sienta, y yo me siento de acuerdo a cómo pienso. Lo que yo pienso determina cómo me siento, y como yo siento determina cómo yo actúo. Efesios 4:23 dice: debe haber una renovación de vuestros pensamientos y actitudes. Cuando nos arrepentimos, la palabra en griego es metanoia y significa cambio de mente. En griego, la metanoia, arrepentirse, es cambio de mente, cambiar la mente. Significa cambiar nuestra perspectiva. El crecimiento espiritual es el proceso para reemplazar mitos, mentiras y pensamientos erróneos por la verdad. Marcos, si usted no aprende todos los días, usted ya llegó. Pero nosotros estamos en un eterno aprendizaje. Hay cosas que hoy todavía creemos después de muchos años y son erróneas. No utilizamos la palabra de Dios como en realidad fue escrita y como fue dada a nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios hay que interpretarla pensando en la gente a la cual fue enviada. ¿Qué fue lo que quiso decirle Pablo a esa gente? ¿Qué fue lo que Pedro quiso hablar en aquel momento? Y por eso podemos hablar cosas que no son. Un hermano dijo que la Biblia dice que tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Siempre que usted predique la palabra y hay una palabra que no se entienda, busque el diccionario y tradúzcala. ¿Qué es el calcañar? Eso le preguntaron al pastor: pastor, ¿pero qué es el calcañar? Y dice: es un huesito que uno tiene por aquí. Herirá el calcañar. No use mal. La Biblia dice que usa bien la palabra de verdad. La Biblia dice que si nosotros no le devolvemos mal por mal a nuestro enemigo, ascuas de fuego acumularemos sobre su cabeza. Pastor, ¿pero qué es ascuas de fuego? Ascuas de fuego es: harás que su cara se le ponga roja de vergüenza, como el fuego. Eso es lo que quiere decir nada más. Ascuas de fuego. Cuando una persona le hace el mal a usted y usted no le devuelve un manazo, sino que le hace el bien, la invita a comer, la trata bien, usted va a hacer que se le caiga la cara de vergüenza. Ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Y así hay un montón de palabras, hermanos, que usamos mal. Cuando la gente quiere que un barco vaya hacia el oeste, generalmente hay barcos que los ponen en piloto automático y tiene el este. Cada vez que usted quiere ir al este, agarra el timón y trata de ir al este, pero usted se cansa porque hay una presión y lo suelta y otra vez el barco va para el oeste. Y lo vuelve a agarrar para que vaya al este y lo suelta y otra vez el barco va para el oeste. ¿Qué tiene que hacer para que el barco vaya al este? Cambie el piloto automático. Nosotros tenemos un piloto automático en muchas cosas, hermanos, y lo que tengo que cambiar es mis pensamientos, mi manera de pensar, y por eso venimos a aprender. Ahora, no es venir como un porfiado y decir que sí todo lo que diga el pastor. Vaya a las escrituras como los cristianos de Berea para ver si lo que se está predicando en la iglesia está de acuerdo a las escrituras. Usted dice: hey, pastor, yo quiero dejar de fumar y quiero entrar a la dieta y es que me como las uñas. Y usted lo va a abandonar, hermano, y va a volver a fumar y va a volver a comerse las uñas porque usted no ha cambiado el piloto automático. Usted quiere hacerlo por su fuerza de voluntad. De aquí en adelante, el lunes empieza a hacer ejercicio. ¿Cuántos dicen eso todas las semanas? El lunes es feriado, entonces empiezo martes. Pero como el martes es el verdadero 25 de julio, empiezo el miércoles. No, qué cansado, empiezo el otro lunes. Hermanos, lo que hay que cambiar es el piloto automático. Por su fuerza de voluntad, nadie puede cambiar. Tiene que cambiar los pensamientos, hermanos. El cambio hecho a fuerza de voluntad difícilmente dura. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de celebrando la recuperación? La gente ya con el tiempo de que empezó celebrando la recuperación dice: no, la verdad es que en las recaídas. ¿Por qué vienen las recaídas? Porque hey, seguro yo no estaba tan mal, no, vea cómo estoy pura vida, ya gordito y cachetón. Y la otra: no, yo puedo solo. Fuerza de voluntad. Nadie por fuerza de voluntad tiene cambios que duren bastante. Hay que cambiar el piloto automático.
Todo va a depender de la forma en que usted piensa de usted mismo. ¿Cómo piensa usted de usted mismo? Rellene esa frase. Es como si yo fuera, o diga más bien, yo soy. ¿Cómo es usted? Complete la frase, yo soy. No sé si se las puse ahí, pero si no se las puse era para que no quería enredarlos, pero ponga ahí, ¿cómo usted se concibe? ¿Cómo es usted? ¿Cuál es la forma en que usted piensa de usted mismo? Una persona me dijo una vez, yo soy un cristiano pureteado. ¿Cómo un cristiano pureteado? Yo no conozco un cristiano pureteado, o es cristiano o es pureteado. Que entendí que es un cristiano que toma guaro, que es mujeriego, que le encanta el culto y las predicaciones, que ya lo que no le gusta es ir a otra iglesia a la que iba antes tradicional. Ese es un cristiano pureteado. Un cristiano que saca a Cristo de sus negocios. Como dijo un pastor, yo soy cristiano en la iglesia, pero en los negocios son los negocios, no señor. El que es perico donde quiera es verde, en los negocios también es cristiano. Y agarraba y contrataba un montón de nicaragüenses y les pagaba un poquitillo de plata, hermanos, sin seguro ni nada. No, este es un ladrón y es un pastor pureteado, eso sí es. El Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, dice el salmista, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro los dichos para no pecar contra ti. Esa palabra, hermano, yo cambio mi manera de pensar a través de la palabra. A través de la palabra el Espíritu, el Dios nos cambia y nos hace como Cristos, pero yo tengo que atesorar la palabra de Dios para cambiar. Es la misma palabra. Una es que Dios nos habla y la otra es que yo tengo que hacerle caso a Dios. La forma en que pueda cambiar su vida es reprogramando nuestra mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Número 2, ¿cómo actúo para ser como Cristo? Puede elegir depender del Espíritu Santo minuto a minuto. Vea que Dios usa el Espíritu Santo y ahora yo elijo depender del Espíritu Santo. Mario. ¿Qué opina usted de usted? ¿Qué opina usted de usted? Entonces sí estaba, yo pregunté y dijeron que no estaba. Es como si yo fuera. ¿Cómo es usted? Este soy yo, así actúo. Tiene que reprogramar eso. No reprograme eso, Mario. Este año sí. Ay, todos felices que le ganaron a Cartago por penales. 2, puede elegir depender del Espíritu Santo de Dios minuto a minuto. Para yo ser como Jesús tengo que elegir depender del Espíritu Santo. Me di a entender con eso. Yo lo dije antes, me dijeron que no estaba, pero dije, ponga por ahí, ¿quién cree usted que es usted? Y a veces nos metemos en un molde. Y yo soy este y yo no salgo aquí porque el que nace para maceta el corredor no pasa. Hay gente que así se cree, hermano, por eso no sale adelante. Hay gente que no cree. Cuando yo veo una viejita de 90 años que se graduó como doctora, yo digo, eso somos nosotros. Usted es lo que usted quiera hacer en el Señor, no por fuerza de voluntad. Nosotros tenemos más capacidad que mucha gente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Juan 15, el 4 al 5 dice: sigan unidos a mí, Dios habla hoy, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues si no pueden ustedes hacer nada. Una rama depende totalmente de la viña. Cuando la rama la corta, se cortan sus frutos. Debemos estar conectados a Dios para dar fruto. Esto aquí, Ramón, me apaga la luz de aquí, si me da el favor, la de arriba. La de arriba. Se apagó. Aún así, esto sirve para dar luz. No puede dar luz si no está conectado a la electricidad. La vuelve a prender, por favor, Ramón. Así somos nosotros. Igual los dones que tenemos. La gente dice, porque los dones de Dios son irrevocables. Yo no me imagino un chaval en una cantina, hasta la cara me duele y con la querida, y que empiece a hablar lengua y a profetizar, y que Dios lo use. Si empieza a profetizar y a hablar lengua, está bien jumas.
Ah, es que él profetizaba en la iglesia, sí, pero la profecía de Dios solamente conectada a Dios. Los dones de Dios son irrevocables cuando usted está conectado a Dios. Si no está conectado a Dios, nada de lo que usted Dios le haya dado sirve para nada, porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo sabemos que estamos dependiendo del Espíritu Santo? Sencillo, revise su vida de oración. Revise su vida de oración. Si vamos a ser parte en lo que respecta a este cambio, de ser como Jesús, porque todo cristiano tiene que buscar ser como Jesús, debemos elegir pensar diferente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y depender del Espíritu de Dios, ¿cuándo? Minuto a minuto y para todos. Número 3, la tercera elección que nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas y ser como Jesús es, puede elegir responder a las circunstancias, que fue lo tercero. ¿Cómo respondo yo a las circunstancias? De la manera en que Jesús lo hizo. Ve las tres cosas: la palabra, el Espíritu y las circunstancias. Lo mismo que hizo Jesús, pero mi decisión con respecto a eso es mi parte. El paralelo de los recursos para ser como Jesús, ¿cuál es? Dios usa el recurso de su palabra, pero usted tiene que elegir leerla y ponerla en práctica. ¿Estamos bien? El segundo, para ser como Jesús, Dios nos da su Espíritu, pero usted tiene que elegir depender del Espíritu Santo. Y el tercero, Dios usa las circunstancias, pero usted tiene que elegir cómo responde a las circunstancias. Ahí entra la fe, la confianza, la paciencia. Pastor, tengo que pagar una plata mañana y no tengo. Y usted puede irse ahora, volverse loco y tirarse de un puente. O puede confiar en Dios que hasta el último momento lo va a hacer, o que usted puede ir a hablar y que le van a dar un tiempo. Pero cómo usted actúa también enseña a sus hijos cómo se actúa, es la manera de enseñarles a ellos. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia lleva a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La frase a feliz término hace la confianza en su palabra, en el Espíritu Santo, y cómo usted responde a las circunstancias, hace que todo tenga un final feliz, lleva a un feliz término. La vida cristiana no es un evento de una vez en que yo acepté, levanté la mano y acepté al Señor en mi corazón. Es un evento seguido de un proceso. Esa es la salvación. La salvación es un proceso que empieza cuando yo acepto al Señor en mi corazón y termina cuando muera o cuando esté en la presencia de Dios. Por eso San Pablo decía: hoy está más cerca nuestra salvación que cuando empezamos a creer. Hay momentos en la vida donde nacimos de nuevo, pero hay un desarrollo en la vida que es el resto de la vida. Seguimos en una escuela de aprendizaje y de discipulado, y esta es la libertad más grande que Dios nos ha dado, hermanos. Yo no puedo elegir lo que sucede, pero yo tengo la facultad de elegir cómo actúo ante las circunstancias. Por eso Dios hace las circunstancias, y ante las circunstancias me da la elección. Tengo que elegir ser como Cristo ante estas circunstancias, creer en el Espíritu Santo y creer en la palabra de Dios. ¿Me voy a entender, hermanos? No puede elegir lo que va a suceder la otra semana. El jefe lo mandó a llamar el martes porque el lunes es feriado en algunos lados, pero usted puede elegir cómo actúa. Puede ser, no quiero ser profeta, que algunos de ustedes la próxima semana, aunque usted crea que no, se quede sin trabajo. Pero usted decide cómo actúa ante las circunstancias. Si a mí me pasara eso, yo entendería que Dios tiene algo mejor para mí. Me agarro de su palabra porque dice: joven fui envejecido y no he visto un solo justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Porque yo aprendí que yo no dependo de mi trabajo, yo dependo de Dios. Si no, no podría ser pastor. Durante muchos años de mi vida pastoral, lo único que entraba a esta iglesia casi era lo que yo daba. ¿Y cómo vivía de eso si era lo que yo daba? Y venía desde la Alajuela y pagaba taxi y a veces bicicleta, pero siempre dependemos de Dios, y Dios nunca nos ha dejado. Para terminar, hermanos, piensen algunos problemas que enfrentó esta semana durante este mes.
y cómo pueden ser usados por Dios para ser como Cristo. Las mamás a veces nos sacan de quicio, ¿verdad? Muchas veces. Y es que ellas no piensan igual que mí, más si ya están mayores. Ahora, ¿cómo actúo yo como esto? Como Cristo actuaría en esta circunstancia, con amor a mi madre. Cuando no la tenga, la va a extrañar. Sí nos sacan de quicio. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Honre a su padre y a su madre. Aquí está el beneficio para que le vaya bien en la vida y para que tus días te sean alargados. Piensa en todas las circunstancias que enfrentó esta semana y cómo Dios pudiera hacer que estas le ayuden para bien y que salga un queque bien rico de todo eso. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Si hacemos lo que a nosotros nos toca, entonces vamos a ser más como Jesús. Pongámonos de pie.